Leímos hace un momento Segunda de Corintios, capítulo 9, este libro que estamos compartiendo domingo a domingo. El capítulo 8 fue expuesto el domingo anterior por nuestro pastor, y estos dos capítulos, tanto el 8 como el 9, tratan el tema de las ofrendas, en un sentido general, en un sentido amplio, pero también en un sentido específico, en donde Pablo retoma el tema pendiente que tenía con los corintios, ya que en todas las iglesias Pablo había dado a conocer su inquietud, su deseo de compartir a través de una ofrenda con las necesidades que en ese tiempo estaban pasando la iglesia de Jerusalén. Necesidades económicas muy grandes, muy fuertes, y por lo tanto Pablo, movido por el Señor, en ese espíritu que cada cristiano tiene de sentir el dolor ajeno, sobre todo de aquellos que pertenecen a la fe, encomienda y hace este tipo de solicitud a las distintas iglesias. El problema es que en Corintio, en la iglesia de Corintio, esto había quedado en stand-by, había quedado pendiente. Los corintios habían recibido con una buena actitud, querían ayudar, pero debido a los problemas que hemos ido comentando, tanto en Primera de Corintios como en Segunda de Corintios, los problemas que sucedieron en la iglesia, esto lo retrasó, lo dejó pendiente. Y por lo tanto ahora Pablo retoma el tema para que la iglesia de Corintio lleve a cabo lo que propuso y lo haga realidad. En el capítulo 8 vimos los principios del ofrendar o del dar cristiano. Y se nos indicaba o se nos enseñaba en el sermón anterior que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la ofrenda de las iglesias que estaban en la provincia de Macedonia, es decir, por ejemplo, Berea, Tesalónica o Filipos, fue promovida por Dios, fue la voluntad de Dios, a pesar de sus pobrezas, porque eran iglesias pobres. Y fue promovida por Dios hacia ellos como una muestra de amor, porque a pesar de ser pobres, Dios les mostraría su amor supliendo sus necesidades en este acto de amor, en este acto de dar. Y ya hemos visto cómo las iglesias de Macedonia, a pesar de ser pobres, abrieron su corazón, y no solamente su corazón, sino que abrieron sus bolsillos y fueron generosos en el acto de ofrendar, en el acto de dar. También se nos señalaban que los recursos económicos que tenemos provienen de Dios. Y como cualquier otro don, debemos entenderlo como un don que Dios nos otorga para bendecir nuestras vidas, y nos dará lo necesario también para cubrir nuestras necesidades. Entonces debiéramos dar porque hemos recibido este don de Dios y damos de lo que Dios ya nos ha dado. También nuestra motivación para dar es el amor hacia Dios y el amor hacia los hombres y el deseo de hacer el bien en proporción a lo que Dios nos ha dado o lo que tenemos. La iglesia tiene el deber de contar con personas de buen testimonio cuando se trate de la administración de los recursos económicos que se juntan. También se nos enseñaba que las autoridades de la iglesia deben ser cuidadosas con los recursos que la iglesia ha reunido. Y por último, que el Señor haga de nuestra iglesia una iglesia de principios en estos aspectos. Como usted ve, no solamente Pablo quería comentarles una ofrenda, una colecta, sino que también aprovecha de darles principios.
y que son principios universales para todos los creyentes, no solamente para la iglesia de Corintio o para las iglesias que estaban en Macedonia, sino para toda la iglesia, en todo lugar y a través de todas las épocas. Como dijimos, en el capítulo, y esto es importante, en el capítulo 8 vimos principios del ofrendar y del dar cristiano. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos para dar, para ofrendar? Pero ahora Pablo se va a referir a otra cosa, no a los principios, sino, en este capítulo 9, sino a las promesas que podemos recibir si somos fieles en dar a Dios. Estos dos capítulos presentan el acto de dar como una gracia cristiana, una bendición, no una obligación legal que cae sobre la gente como una carga. Si todavía nos resulta difícil ofrendar, si todavía para nosotros es un esfuerzo agónico el dar, es porque no hemos entendido el concepto de ofrenda, el concepto de dar, que es como una gracia, una bendición que Dios nos otorga. Y por lo tanto, si estamos en esa situación todavía que se nos hace difícil, que creemos que nos va a faltar para el día de mañana cuando Dios, de acuerdo a lo que ya nos ha enseñado, nos pide dar, nos pide ofrendar, debemos exponer en oración nuestro corazón al Señor para que Él vaya transformando esta área en nuestras vidas. En un momento de nuestra vida podamos entender que esto es una bendición y un privilegio para cada creyente. Pablo, escribiendo a los corintios, como les decía, les va a señalar 3 promesas para el dador. Primero, cuando damos, somos de bendición para otros. Y esto Pablo lo enseña desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Desde el versículo 6 al 11, Pablo nos va a enseñar que el que da también recibe bendición. Y en tercer lugar, desde el versículo 12 al 15, cuando damos, glorifica a Dios. Partiendo por la primera parte que indicamos, si nos vamos al capítulo 8, desde los versículos 1 al 5, Pablo usó a las iglesias de Macedonia como ejemplos y buenos ejemplos para animar, para estimular a los corintios. Y ahora en este capítulo va a usar a los corintios como un estímulo para las iglesias de Macedonia. Los cristianos en ese sentido deben ser de estímulo los unos a los otros, animándonos permanentemente, constantemente a aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Y en este caso en particular, cuando se trate de ofrendar, cuando se trate de dar, también tenemos que estimularnos y animarnos. Pablo se había gloriado, es decir, se había jactado de la generosidad de la iglesia en Corintio. Eso lo vemos en el capítulo anterior. Y ahora quería asegurarse de que los corintios no lo dejaran en vergüenza. Sabía que tenían buena disposición y que estaban anhelantes de participar en la ofrenda misionera. Pero de todas maneras quería recordárselo. En congruencia en lo que se nos indica en estos versículos, es necesario animarnos. No se trata de simplemente obligar, tratar de influir en la voluntad de cada uno respecto de la ofrenda, sino que debemos animarnos porque Dios nos enseña que esto es una bendición. Y por lo tanto no tiene nada de malo, no tiene nada de pecaminoso el que constantemente nos animemos y nos estimulemos a la hora de ofrendar, a la hora de dar. Como dice el título, ¿cierto?, de esta primera parte de este bosquejo en el sermón, cuando damos somos de bendición para otros. Y
en el versículo 2 dice algo muy importante. Pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Cuando estuvo Pablo con los de Macedonia, en esas iglesias, ¿cierto?, hablaba de los corintios, de la buena disposición, de la alegría que tenían en razón de dar, en razón de ofrendar, en este caso, en ayuda de la iglesia de Jerusalén. Y dice, yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya. Ya hemos escuchado que Macedonia y Acaya son dos provincias. Y Macedonia y Acaya pertenecen a la Grecia antigua, como un todo. Pero en esto de entender geográficamente dónde estaban ubicadas, en la iglesia de Macedonia, en la provincia de Macedonia, estaban las iglesias de Tesalónica, Filipo y Berea, y otras que no conocemos mayormente. Y más al sur estaba la provincia de Acaya, o la región de Acaya, y la capital de la provincia de Acaya era justamente Corinto, la ciudad de Corinto. Y los hermanos de Acaya, o que pertenecen a la ciudad de Corinto, dice Pablo, que estaban preparadas desde el año pasado, y vuestro celo y vuestro entusiasmo, vuestra alegría ha estimulado a la mayoría. Las iglesias de Macedonia conocieron lo que estaba haciendo Corinto y por lo tanto fueron estimulados, fueron animados. Lamentablemente no siempre ocurre esto en las iglesias. No siempre nos sentimos estimulados por otros a ofrendar. Muchas veces ese estímulo va en un sentido contrario. Y escuchamos voces, ¿para qué ofrendas tanto? ¿Para qué diezmas? El pastor se queda con los diezmos, dicen algunos. Las ofrendas, ¿para qué las usarán? Y en vez de animarnos, nos quitan el gozo. Y muchas veces las buenas causas no tienen un buen término porque justamente desaniman a la iglesia, desaniman a la congregación. Ojalá que nosotros no estemos por ese camino, sino que estemos por el camino de oír al apóstol Pablo. Y así como las iglesias de Macedonia y de Acaya escucharon la enseñanza, la exhortación, el buen ejemplo que destacaba tanto de Macedonia como de Acaya, así también nosotros cerremos los oídos a esos malos ejemplos, a esos malos estímulos y abramos nuestros oídos a aquellos que nos animan a dar y a ofrendar. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta es una buena obra. Y esto es lo que los corintios estaban haciendo. Un año antes le insistieron a Pablo que recogiera una ofrenda y le prometieron su respaldo. El apóstol usó este entusiasmo, esta alegría, como un estímulo para otras iglesias y ahora les recuerda la promesa que le habían hecho un año atrás. Es importante que no solamente tengamos ese deseo, esa emoción, ese entusiasmo de ayudar, sino que nos estimulemos unos a otros. Y cuando se acerca alguna ofrenda, cuando se acerca algún proyecto de dar, nos estimulemos permanentemente. Que se entusiasmen positivamente en este acto de dar, porque pueden darse dos cosas: que alguien nos anime o también nos desanime. Y Pablo les está tratando de decir, si ustedes no hacen su parte, desanimarán a otros cristianos y afectarán la ofrenda. Por eso era tan importante que lo que se habían propuesto los corintios lo hicieran. Porque si no llegaba a buen puerto esto y solamente se quedaba en buenas intenciones, muchas iglesias tomarían el mismo ejemplo. Pero si la iglesia de Corintio, después de un año, toma esto y lo lleva a término, sería de estímulo, sería de bendición a otras iglesias.
Cuando damos, por lo tanto, somos de bendición para otros. En el versículo 5, Pablo llamó a esta ofrenda como una ofrenda de generosidad, es decir, una bendición. En este sentido, generosidad es sinónimo de bendición. Quería que la miraran como una oportunidad para ser de bendición y recibir bendición, y no como una carga sobre sus vidas. No sé si a usted actualmente, antes, en algún momento de su vida, pero ¿cuántas veces no hemos entendido que dar es una bendición? ¿En qué etapa de su vida, de su caminar como creyente, como cristiano está? Está en una etapa en que todavía le cuesta entender que detrás de una ofrenda que el Señor nos pide hay una bendición. Es importante que podamos crecer en esto. Esto es una bendición para los que la reciben. Es una bendición para los que dan y provocará a otros que hagan lo mismo. Y también suplirá para los que dan, no solamente para los que reciben, porque en el acto de dar también nosotros recibimos todo lo que necesitamos de acuerdo a la multiforme gracia del Señor. Cuando un creyente fiel en dar es de bendición a otros y estimula a otros cristianos a ser obedientes a la palabra del Señor, porque esto es palabra de Dios, enseñanza del Señor. En segundo lugar, dijimos que el que da también recibe bendición. Y esto lo encontramos en los versículos 6 al 11. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí no hay nada encubierto. Esto es una ley. Y esta ley se da en todo orden de cosas. Así lo hace cualquier persona que quiere crecer, que quiere abundar, que quiere que se multiplique algo, tendrá que dar algo a cambio de eso. Y esto Pablo lo toma con un ejemplo agrícola para ilustrar este punto. El agricultor que siembra generosamente, segará generosamente. No podríamos encontrar quizás a un agricultor que tiene un saco de semillas y toma 3 semillas y las siembra esperando una cosecha abundante. No tiene sentido. Tiene que tomar ese saco y esparcirlo por la tierra y esperar confiadamente que resultará lo más seguro en una siembra abundante. Proverbios 11, versículo 24 dice algo muy importante. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y esta es una ley bíblica. Posible en el mundo no lo entendamos así, pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que perder para ganar. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que sembrar para cosechar abundantemente. El que da, recibe bendición. En el versículo 6 nuevamente nos encontramos con esta palabra, generosamente. En ese sentido, sembrar aquí quiere decir sembrar con bendición y cosechar también de la misma manera, cosechar con bendición. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. No mantiene deudas con nadie. Nadie puede sacarle en cara a Dios, Señor, tienes una deuda conmigo, una deuda pendiente. El Señor no tiene deudas, porque Él es fiel para bendecir, cuando somos fieles para obedecer a su palabra. Quisiera leer el versículo 7 porque muchas veces se aplica o se entiende mal este versículo.
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dije que con frecuencia, en algunas ocasiones, se aplica o se entiende mal este versículo. Pablo aquí no habla tanto respecto a cuánto damos, sino a cómo lo damos. En el capítulo 8 de los versículos 12 al 15 les dijo a los corintios que respecto de la forma de dar debía ser en proporción a lo que tenían. ¿Usted se acuerda de la viuda que se acercó al templo y ofrendó las escasas monedas que tenía? Y Jesús alabó esa actitud. Ahora, lo que Jesús alabó fue la actitud de dar en comparación con aquellos que tenían mucho y dieron de lo que les sobraba. Porque no podemos sacar como aplicación o como conclusión que nosotros cada vez que se nos pide ofrendar tenemos que dar todo. Si no, nos quedaríamos sin recursos para subsistir, para cumplir con nuestras obligaciones. Es más, si tenemos familia, dejaríamos a nuestras familias en necesidad. Entonces el tema no es resaltar que lo dio todo para que nosotros demos todo, porque Pablo justamente coloca el equilibrio en el capítulo 8 que debemos dar en proporción a lo que hemos recibido, a lo que hemos ganado. Y por lo tanto, el creyente que da en ese sentido con una mala actitud, de mala gana o por obligación, automáticamente pierde la bendición de dar. Porque toda acción que hacemos ante Dios debe ser con una acción de gracia y con fe. Dar debe brotar del corazón agradecido. Y quiero nuevamente que note algo. Porque muchas veces nosotros, y es verdad, pero vea el texto, porque Dios bendice, no dice bendice, porque Dios ama al dador alegre. Y nosotros muchas veces decimos, ofrende porque Dios bendice al dador alegre, y es verdad, pero el texto precisa más en que Dios nos ama en el acto de dar, en el acto de ofrendar. Y Dios ama ¿a quién? A ese dador que es alegre. Muchos comentaristas ponen la atención en esta palabra alegre, que en el original significa hilarante. Y hilarante es alguien, una persona que inspira alegría o que mueve a otros a la risa. O sea, que contagia con su alegría, que contagia con su risa. Lo que el escritor, lo que Pablo nos está diciendo, que aquel dador alegre que tiene una actitud de alegría en el dar y que es una actitud de vida, contagiará a otros con su ejemplo, con su dar. Que es muy distinto cuando yo paso a ofrendar con una actitud de agarrarme el bolsillo para que el billete se quede ahí. Eso provocará otro efecto. Pero dice que el dador alegre es una persona que se alegra, que está esperando dónde dar, dónde ofrendar. O cuando le piden, no lo pensará dos veces, sino que dirá, esta es la oportunidad nuevamente que Dios me da para compartir lo que Él me ha dado. Y por lo tanto es una alegría que contagia. El que da, recibe bendición. Ahora, tampoco debemos irnos al otro extremo porque tendemos, y esto sucede en todo orden de cosas, en todo lugar, que nos vamos a los extremos. Y muchas veces decimos nosotros o escuchamos a otros, no importa cuánto des, lo importante es la actitud, ¿cierto? Pero no es eso. Una actitud correcta no está en acuerdo. Esta forma de pensar no está en concordancia con lo que el Señor o con lo que el apóstol Pablo está enseñando. Nunca pensemos de esta manera, porque debemos ser fieles en la cantidad. Recuerde que la ofrenda es una acción reflexiva, previamente acordada, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado.
Por tanto, no damos la última chaucha porque lo que importa es el corazón, no. Para Dios es importante la ofrenda. Y por lo tanto, debemos ser fieles en la cantidad y fieles en la motivación. Ambas cosas importan para Dios. Y si importan para Dios, debe importarnos también a nosotros. El que da, recibe bendición. En el versículo 8 también hay una palabra que se coloca varias veces en este texto, y es la palabra todos. Mire, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta de todos los todos que aparecen? Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. Nada, absolutamente nada, se deja fuera. Y esta es la promesa de Dios para los que obedecen y dan con alegría. Nada nos faltará a aquellos que dan con alegría. Y tendrán todo en la medida que Dios nos da. Dice también una palabra muy importante, suficiente. El poder de Dios, la gracia de Dios es suficiente para darnos y para suplir en todas las cosas que nosotros necesitemos. Pablo, en un tiempo de necesidad, que lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, en un tiempo de debilidad humana, incapacidad física quizás, el Señor le dice, mi gracia te basta, porque mi gracia se perfecciona. Y ahí aparece la palabra suficiente, porque mi gracia es suficiente para suplir tu debilidad, tu incapacidad. Por lo tanto, Dios es fiel para suplir todas nuestras necesidades espirituales. Es suficiente, es todopoderoso para suplir nuestras necesidades económicas y muchas veces para suplir nuestras necesidades físicas, enfermedades, incapacidades que nosotros tengamos. Dios suple mediante su poder lo que nosotros no podemos hacer naturalmente. Pero Dios suple nuestras necesidades no solamente para nuestro contentamiento personal, sino para que podamos servirle y para que podamos ayudar a otros. Debemos abundar, como dice, en toda buena obra. Ese es el fin, ese es el propósito. A los Efesios, Pablo también les exhorta en el capítulo 4 y les dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para eso es, no solamente para suplir las necesidades personales, sino que nuestra mente también tiene que tener como fin el ayudar, sobre todo, dice, primero a los de tu casa, en este caso a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a aquellos que están pasando necesidad. En el versículo 9 de este capítulo, Pablo hace alusión al Salmo 112, versículo 9, y a Isaías 55, versículo 10. Usted lo puede leer más adelante. Salmo 112, versículo 9, y Isaías 55, versículo 10. Y esto lo hace para demostrar que Dios bendice a la persona que es fiel en dar. Dios es el que da la semilla para aquel que quiere sembrar. Y aquel que siembra puede hacer el pan para comer y también tener más semilla para sembrar. Y compartir ese pan con aquel que no tiene. Humanamente, como decíamos, hablando,
las personas pueden creer que en el acto de dar pierden, pero dijimos que de acuerdo a la palabra del Señor y en este dar, en este ofrendar bíblico, ganamos. Más bienaventurado, dice, es dar que recibir. Y dad y se os dará. Esto no quiere decir que estamos negociando con Dios, que estamos haciendo un intercambio económico, usando nuestra ofrenda como un medio para comprar la bendición de Dios. De ninguna manera. No, más bien debemos mirar la ofrenda como una oportunidad para mostrar nuestro amor a Dios y nuestra confianza en su palabra. En tercer lugar, dijimos que cuando damos, cuando ofrendamos, esto glorifica a Dios. ¿Cuántas veces el apóstol le recordó a los corintios sus riquezas espirituales, lo que ellos tenían en abundancia? En todo abundáis, en todos los dones, en toda riqueza espiritual, en Cristo abundáis. Dios nos enriquece y nosotros enriquecemos a otros y Dios recibe las acciones de gracia y recibe la gloria. Pablo recalca que la distribución de esta ofrenda no solo ayudará a los santos, sino que también dará gloria a Dios. El versículo 13 dice lo siguiente: pues por la excelencia de esta ministración que significa servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Se da cuenta? Por la experiencia, por el resultado de este servicio, de esta acción, glorifican a Dios. Y dijimos que el versículo 13 muestra dos razones por las cuales los judíos creyentes en la iglesia de Jerusalén, cuando recibieran esta ofrenda, iban a glorificar a Dios. Primero, debido a que los dadores mostraron obediencia a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque esta generosa ofrenda les ayudó a ellos y a todos. Los que la recibían, a su vez, orarían por las iglesias, y esto haría que entre iglesias hubiera mayor comunión y hubiera mayor amor. Hay, por supuesto, y no es necesario también sobre espiritualizar todo esto para ocultar que detrás hay un tema económico, que hay dineros, que hay bienes. Y Pablo en esto no lo hace. Él es directo con el tema de las ofrendas. Y en ese sentido, Pablo, ¿qué es lo que deseaba? Que a través de este acto, de esta ofrenda, las iglesias que estaban conformadas por gentiles, que no eran judíos en su mayoría, se unieran en comunión y en amor y se vieran como uno solo en Cristo, ¿cierto?, con la iglesia de Jerusalén. Y esto también demostraría que Pablo no era enemigo de los judíos y que había unidad en la iglesia, independiente de las distinciones de raza y de cultura. Y Pablo termina este capítulo y cierra este capítulo con un himno de alabanza. Dice, terminando el capítulo: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por este regalo que no lo podemos describir con lenguas humanas. Es tan grande este regalo, es tan grande este don que es inefable, imposible de con el lenguaje humano dar una explicación adecuada de lo que significa este don, de lo que significa este regalo. Pablo en estos dos capítulos ha escrito respecto a dar y su corazón había estado tan lleno de gozo, tan lleno de la bondad de Dios,
que clama lo que hemos dicho. Gracias a Dios por su don inefable. Y este don es nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado de ese regalo que Dios nos dio y que el mismo Cristo se dio a sí mismo voluntariamente para con los hombres, ha resultado en vida eterna para nosotros. Ahora, quizás más de alguno pudiera decir, yo quería escuchar una predicación referente a lo que se celebra en Semana Santa. Pero el Evangelio tiene aplicaciones diversas y tiene estas aplicaciones. Y en este sentido, lo que se celebra en Semana Santa tiene relación y tiene aplicación con lo que hemos dicho, con lo que hemos explicado. Porque hemos hablado del acto de dar, hemos hablado del acto de ofrendar. Cristo es una ofrenda. Cristo se dio como ofrenda agradable al Padre. Y se dio por nosotros en un acto de amor. Se humilló, dejó sus privilegios porque nos amaba. Y la cruz lo que refleja es eso, es un acto de ofrenda, es un acto de dar, es un acto de dar sublime. No hay comparación en lo que Cristo hizo con lo que nosotros podemos hacer. Solamente imitamos lo que Cristo ha hecho. Y es un buen acto imitar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Permanentemente tenemos que darnos a otros. Permanentemente tenemos que entregarnos y ofrendarnos a otros. Y con todas las cosas, Él se dio voluntariamente en un sublime acto de sumisión amorosa por amor a nosotros. En ese sentido, uno no puede leer estos dos capítulos, ni tampoco, después de mirar el sacrificio de Jesucristo, puede quedarse tranquilo, puede quedarse impávido y no ser estimulado a una nueva actitud hacia el ofrendar, hacia el dar. Si usted no tenía, quizás, si yo no tenía una buena comprensión de lo que significa para Dios el que nosotros ofrendemos, demos, ojalá en estos dos capítulos usted pueda tener mayor apertura, mayor lucidez. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, ilumine nuestros espíritus, para que podamos entender lo que significa el ofrendar al Señor, lo que significa el dar, lo que significa compartir de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha dado, con aquellos que están viviendo en necesidades. En la vida cristiana no hay tal cosa como lo material y como lo espiritual. Yo le doy lo espiritual al Señor y yo me quedo con las cosas materiales. Todo es un acto espiritual. Todo proviene de Dios. Y todo lo que tenemos se debe usar para fines espirituales. Pablo nos enseña que dar no es una carga, sino una bendición. Nos muestra que el verdadero dar cristiano enriquece la vida y abre la fuente de las bendiciones de Dios. Y el cristiano que entiende algo de la gracia comprenderá cómo tiene que dar. Nuestra urgencia por apagar el hambre espiritual ojalá no desplace la urgencia por satisfacer las urgencias económicas o las necesidades económicas de nuestros hermanos necesitados. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.